Hola, es un placer estar una vez más con ustedes y sobre todo compartiendo algo que está en mi corazón desde hace mucho tiempo, que sé que Dios lo puso. Y quiero decirles que la última vez que compartí con ustedes hablé de la honra y sobre todo de la honra a los pastores. Y hubo gente que me dijo, ¿sabes qué? Enséñanos más de eso, porque realmente hemos perdido esa cultura de la honra. Aún en México la teníamos, honrábamos a los abuelitos. Yo me acuerdo que mi abuelito hasta le besaba la mano y luego la mejilla. Y siempre a la gente adulta pues era hablarle de usted, y a los maestros teníamos honra para mucha gente. Ahora ya no tenemos honra para nadie casi. Y creo que es un buen tiempo para que nosotros retomemos esa honra. Porque les decía la vez pasada, el que siembra honra cosecha honra. Y por eso muchas veces nosotros en vez de cosechar honra, cosechamos deshonra. Pero si volteamos un poquito atrás, porque fue lo que sembramos. Y por eso quiero hablarles en esta mañana o a la hora que tú veas la transmisión, por qué a los pastores merecen doble honra. Y por años he hablado de esto. Dios me hablaba a mí hace mucho tiempo y yo decía, Señor, pero ¿cómo les enseño? Y el Señor me decía, tú enséñales y no te canses de enseñarles, porque fue algo que a mí me enseñó Dios directamente, a honrarlos. Que tú siempre que tú honras a alguien, tú vas a cosechar honra en tu casa, con tus hijos, con la gente que te rodea, donde quiera que vayas. Tú vas a cosechar honra si sembraste honra. Si tú estás cosechando deshonra, checa que sembraste y estamos a tiempo de poder sembrar positivamente, de poder cambiar aún todo lo que hemos hecho mal, de pedir perdón. Yo tuve que pedirles perdón a mis papás porque sí los deshonré, hablaba de ellos, no me gustaba cómo eran y mucho menos cuando yo era adolescente. Después pues muchas cosas no me fueron gustando en el camino, aún con mis propios hermanos hablaba mal, es que mi papá, es que mi mamá se pasan, lo que sea. Y yo creo que muchos de nosotros lo hicimos. Es bien importante, de verdad, el que podamos recuperar esa cultura de la honra. Sobre todo nosotros, que podamos enseñársela también a nuestros hijos. Ahora, aún en las escuelas, yo como maestra te puedo decir que aún en las escuelas se ha perdido esa honra. Los papás, no, la maestra no tiene por qué decirte, y se van y se rebelan contra los maestros, cambian a los hijos de escuelas, porque no le cayó bien el maestro, porque no le gustó, van, insultan a los maestros. ¿Y qué están sembrando? Lo mismo. Los hijos, los niños ya no respetan a los maestros. ¿Qué va a pasar al rato? Pues tampoco van a respetar a sus padres. Y es bien importante que nuestros hijos vean el ejemplo, que la gente vea el ejemplo. Aún nosotros muchas veces hablamos mal, deshonramos al esposo. Es que tu papá, es que no hace, es que no se vale. Si tu papá ahorita que se vaya yo te doy permiso. ¿Sabes que todo eso son deshonras? Aún a los padres. ¿Qué va a pasar con esa mamá? Pues también va a cosechar deshonra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué estamos sembrando. Por eso ahora vemos a tantos ancianitos en asilos, en las calles, que no los quieren. ¿Qué sembrarían? No lo sé, ni estoy juzgando. Simplemente quiero invitarte a que tú aprendas lo que es de verdad la honra. Y específicamente, cuando llegamos a Cristo, Dios nos da unos pastores conforme a su corazón, dice la Biblia. A los pastores que Dios nos da, tú y yo no los escogemos. Entonces, ¿quién los escogió? Dios. Dice que Él nos da pastores conforme a su corazón. Y por eso, en este tiempo, quiero hablarte por qué los pastores merecen doble honra. Primero que nada, porque Dios lo dice. Esta vez me quedé más sorprendida que nunca, porque es doble honra. A los padres dice honra a tu padre y a tu madre, honra a tus autoridades, pero a los pastores doble honra. Y me dediqué a buscar por qué es doble honra a los pastores. Me sorprendió realmente lo que dice la palabra de Dios. Y dice los ancianos, que quiere decir los pastores, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a predicar y a la enseñanza. Y a eso se dedica nuestro pastor, a predicar la palabra y a enseñarnos cómo tenemos que vivirla. Cada domingo, cada semana, ahorita con las transmisiones son 2 veces a la semana, más los domingos, más cuando tenemos eventos. O sea, todo el tiempo el pastor nos está alimentando espiritualmente hablando, que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Los que son dignos de doble honra, los que gobiernan bien, los que trabajan para predicar y enseñar.
Y realmente desde que yo llegué a Pan de Vida hace 27 años, yo he visto que a eso se dedica nuestro pastor. A mí misma me ha enseñado. Me ha enseñado cómo ser una verdadera madre, me ha enseñado a vivir como una mujer sola, me ha enseñado a vivir como una verdadera hija de Dios, no solamente con lo que me predica, sino con lo que Él vive. Porque yo veo su ejemplo, porque yo veo que lo que predica Él lo vive, y eso realmente te hace honrar a tu pastor. A lo mejor tú no puedes verlo tan de cerca, pero tú puedes oír la palabra, puedes ver el testimonio durante tantos años, no sé cuántos años tú lleves en Pan de Vida, pero durante todos esos años hemos visto el ejemplo. ¿No son perfectos? No, ni tú tampoco. Yo siempre quise ser una mamá que tuviera hijos perfectos, hasta que un día entendí que no podía tener hijos perfectos si no tenían una mamá perfecta. Entonces tú no puedes pedir que nuestro pastor sea perfecto cuando tú no eres perfecto. Tú tienes que reconocer que son hombres y mujeres igual que tú y que yo, que tienen las mismas luchas con todas las cosas que tú las tienes también. Bajo la inspiración de Dios, fíjate bien, Pablo, ¿tú reconoces que Pablo era un hombre ungido? Sí, de plano. Para vivir todo lo que vivió, soportar todo lo que soportó, escribir todo lo que escribió en las condiciones que lo hizo, era un hombre ungido de Dios. Y en medio de eso, él tuvo la inspiración y escribió: los pastores fieles son dignos de doble honra. No está escrito solo porque sí. Entonces, ¿por qué son dignos de doble honra? Sin embargo, cualquier persona es susceptible a desarrollar una actitud errónea hacia su pastor. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene en el corazón. Realmente, la honra es una actitud de tu corazón. La gente que no sabe honrar es porque su corazón no está conforme a lo que Dios dice, no está alineado a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está pidiendo. Hay pocas cosas más nocivas y peligrosas para la iglesia local que un corazón equivocado. Y eso lo vemos en el transcurso de toda la Biblia, en todas las épocas. Siempre había gente que tenía un corazón equivocado, que causó rebeldía, que causó división, que causó muchas cosas negativas. Y aún lo vemos desde un principio. El diablo también llegó a tener después un corazón equivocado. Él quería también toda la honra para él. ¿Y qué pasó? Vemos aún, esa es una actitud diabólica. Cuando la gente se rebela, cuando la gente no honra, es una actitud diabólica, es una actitud de Satanás, es una actitud luciférica. Entonces, cuando vemos gente que tiene esas actitudes, que no honra, que habla mal, que todo lo está criticando, que a todo le pone un pero de lo que el pastor comparte, de lo que el pastor es, de por qué vamos a obedecerlo, de rebelarte, de todas esas cosas que no son honra, que son todo lo contrario, vemos que esa persona tiene un corazón conforme al corazón del enemigo, no conforme al corazón de Dios, porque Dios nos está pidiendo doble honra. Y yo me doy cuenta y me empecé a ver por qué nos pide doble honra. No es una honra nada más, doble honra. ¿Por qué? Porque es más difícil. Si a los papás no los podemos honrar, imagínate a un pastor. Hay gente que me ha dicho: Margarita, yo no obedecía ni a mis papás, ¿por qué voy a obedecer a los pastores? Porque Dios lo está pidiendo. Este devocional, este tiempo que estoy compartiendo contigo, es precisamente porque los pastores merecen honra de los miembros de la iglesia, de ellos. Y si tú eres un miembro de la iglesia, tú tienes que aprender lo que es la verdadera honra a los pastores. Pero debería ser más que suficiente para convencer a cualquier creyente de la necesidad de hacerlo, porque la palabra de Dios lo dice. Nada más. Yo siempre comento esto y así lo vivo. Si Dios lo dice y yo lo hago, eso es todo lo que Dios me está pidiendo. Él lo dice, yo lo creo, lo hago, lo llevo a cabo. Entonces voy a recibir lo que Dios me está prometiendo. Los pastores se merecen el honor del bien de su trabajo. Y entonces nosotros estamos viendo el bien de su trabajo. Yo me ponía a ver cuando teníamos antes los que conocieron la carpa y podía ver ahora el auditorio y puedo ver aún el fruto del trabajo de nuestros pastores. Puedo ver la respuesta en todo lo que ellos hacen. Puedo ver aún la multiplicación, puedo ver la bendición de Dios. Entonces siempre le digo al pastor: pastor, ese es el respaldo de Dios. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice:
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuando nosotros podemos hacer esto, no solamente vamos a tener paz entre nosotros en la iglesia, vamos a tener paz en nuestras casas, vamos a tener paz con nosotros mismos y vamos a tener paz con Dios. O sea, todo lo que Dios nos pide, no nada más nos los pide porque sí, nos los pide porque quiere bendecirnos. Aquí vemos que el honor es a un pastor, que no se trata tanto de quién es. Ay, pues es que esto, es que el otro. De verdad, créanme que en mi espíritu, cuando dicen Agus, digo, qué deshonor. Qué falta de honor estamos teniendo. ¿Quién es el pastor? Como una persona, sino qué hace. ¿Qué oficio Dios le puso? Dios lo ungió. Dios lo llamó. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando llegamos a Pan de Vida, el pastor no nos cuestionó a ver si eres una persona digna, si te mereces el honor, si realmente me honras, entonces te recibo. Las puertas de Pan de Vida para mí y para ti siempre estuvieron abiertas. Y están abiertas hasta la fecha. Siempre, aún en los devocionales y en los anuncios y en todo, nos dicen, siempre serás bienvenido a Pan de Vida. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de nuestro pastor. Entonces, ¿cuál debe ser el corazón de los miembros de la iglesia? Tenemos que entender que hacer todo lo que la Biblia y el Espíritu Santo mandan con el fin de ayudar al pastor. Aún vemos más adelante, vamos a ver cómo si nosotros lo hacemos, vamos a recibir bendición. Si nosotros lo hacemos, nuestros pastores van a recibir bendición. Si nosotros lo hacemos, la iglesia completa va a recibir bendición. Y por ende, tu familia y todo lo que hagas, aún tu economía, todo será prosperado si nosotros obedecemos lo que Dios dice. Y si la Biblia nos dice que nuestros pastores merecen doble honra, yo te pregunto, ¿le has dado honra a tu pastor? ¿Cómo has honrado a tu pastor? ¿Ahora le has dado doble honra, como dice la Biblia? Pues empecemos por la honra y ya Dios nos va a ir llevando para la doble honra. Estimar y honrar al pastor tiene que ver con un gran respeto. Eso quiere decir honra. Gran estima, tenerlo en un alto concepto, no menospreciar todo lo que él hace, no criticarlo, no hablar mal. Eso es honra. Y vemos que, ¿por qué? Por el papel que él desempeña, por el oficio que Dios le ha dado, por la unción que Dios puso en él. Quiero decirte que el ser pastor no es tan fácil, más bien no es nada fácil. Hay unas situaciones, aún hay gente que ha visto en una predicación cuántas energías, cuántos kilos puede bajar un pastor, cuántas horas se lleva para prepararlo, para que tú y yo lo menospreciemos. Hoy no me gustó lo que predicó, hoy no lo sentí ungido. ¿Quién eres tú para calificar lo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor? Pregúntate, ¿quién eres tú? Dios te mandó para calificar si está bien o si está mal, o te mandó que escuches la palabra, que la asimiles en tu corazón y que la obedezcas. Porque nuestro pastor siempre nos predica la palabra de Dios. No nos predica lo que él piensa, lo que él cree. Nos predica basado siempre en la palabra. Estimar y honrar al pastor tiene que ver con la actitud de tu corazón. Así es que si tú no estás honrando a nuestros pastores, quiere decir que tienes un corazón equivocado. Quiere decir que en tu corazón no hay honra. Y si no hay honra para tu pastor, no va a haber honra para los demás. Y alguien dijo una vez, tenemos el gobierno que nos merecemos los mexicanos. Y cuando yo lo repetí, alguien me dijo, Margarita, eso me pegó muy fuerte. Y sabes, ¿por qué tenemos eso? Porque hemos hablado mal de nuestras autoridades, porque normalmente las estamos criticando, las estamos calificando. No me gusta, no me parece, está mal todo lo que hacen. Por eso es lo que nosotros tenemos las autoridades que nos merecemos. ¿Cuánto has orado por tus autoridades? ¿Cuándo hablas bien de tus autoridades? ¿Honras a tus autoridades? Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que ver. En el devocional pasado que a mí me tocó, yo les leía el versículo donde dice que paguemos a todo lo que le debamos. Al que impuestos, al que todo lo que debamos. Pero también lo que más me tocó mi corazón es al que honra, honra. ¿A quién le debes honra? ¿A tus padres? ¿A las autoridades? ¿A todo lo que sea tu autoridad que está por encima de ti? Y a nuestros pastores, que son la autoridad máxima en una iglesia.
que son nuestra autoridad máxima aquí en Pan de Vida. Si tú te consideras un miembro de Pan de Vida, tus pastores son nuestro pastor Agustín y nuestra pastora Sara. Y en 1 de Timoteo 5:17 habla de presidir y tener cuidado. Esto indica que el pastor tiene la función de liderazgo. Dios lo puso. Y qué bueno, no lo pusimos nosotros, no votamos para que él fuera nuestro pastor. ¿Quién lo puso? Dios. Y lo puso conforme a su corazón, porque vio el corazón de nuestros pastores. Y llevar una iglesia por tantos años, una iglesia en bendición, una iglesia que va creciendo cada vez, una iglesia donde muchos de nosotros, tú y yo, fuimos restaurados, donde no nos pusieron condiciones para recibirnos, donde no nos calificaron si éramos aptos para esta congregación o no. Entonces, perdóname, ¿quién eres tú y quién soy yo para juzgar si nuestros pastores son aptos o no? Simplemente reconocer que Dios los puso como nuestros pastores. Y bueno, esto va a continuar porque hay muchas cosas que hablar y es un corto tiempo. Voy a tratar también igual para la próxima de resumírselos, pero es bien importante que lo entiendas, que te caiga el 20, si tú quieres, el día de mañana y desde ahorita empezar a cosechar honra. Empieza a sembrar honra en tus pastores. Tal vez ya no tengamos mamá y papá como en mi caso, pero tenemos unos pastores que son nuestros padres espirituales en Pan de Vida. Y para poder tener su cobertura, realmente la cobertura de parte de Dios sobre nosotros, su protección, nosotros tenemos que reconocerlos y honrarlos como nuestros pastores. Que Dios te bendiga y en la próxima reunión que tengamos vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a hacer una oración. Que Dios nos perdone y que Dios nos enseñe y nos ayude a cada uno, como lo ha hecho en mi vida, lo que es la verdadera honra para nuestros pastores. Bendiciones.